al tema de embutidos secos. Los embutidos secos tienen una definición en el Código Alimentario Argentino que está relacionada con aquellos productos cárnicos que van a ser sometidos a procesos específicamente de deshidratación, ¿sí? En el caso de los embutidos secos, nosotros vamos a observar que también incluimos acá otro de los procesos, que es el proceso de curado, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son embutidos y productos cárnicos, el embutido seco es el producto cárnico que incluye 4 tipos de tratamientos. Es decir, vamos a encontrar en este proceso de elaboración específicamente, encontramos un proceso de salazón, ¿sí? Bien. Vamos a encontrar un proceso de fermentación, vamos a encontrar un proceso de deshidratación o secado, y también vamos a encontrar un proceso de curado, ¿sí? Entonces, todos estos procesos que nosotros tenemos detallado un capítulo, un anexo que habla sobre los procesos de transformación, en donde se detalla bien cada uno de estos procesos. En el embutido, en este caso embutido seco, es como que nosotros incluimos 4 o casi la mayoría de los procesos, ¿sí? Además, añadimos en este tipo de productos una etapa, que es una etapa de maduración, que es una etapa de estabilización microbiana, que después vamos a explicar, en donde, digamos, también podremos sumar, ¿sí?, otra etapa tecnológica en el proceso del producto elaborar, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, los embutidos secos, esta definición que tiene a través del código, hay muchos productos y hay distintas denominaciones para los embutidos secos. Tienen agregados de aditivos, que ustedes tienen todo un capítulo de aditivos, también de condimentos. Los aditivos están todos relacionados a aquellos elementos que nosotros agregamos en esta formulación que vamos a utilizar, que están permitidas por el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Entonces, aditivo vamos a agregar agua, vamos a agregar nitratos, vamos a agregar fosfato, vamos a agregar sal. Bueno, todos esos agregados, esos aditivos tienen una cantidad permitida por el código y también tienen una función. Es una función tecnológica y también va a ser una función, ¿sí?, que va a estar relacionada con procesos químicos que nosotros queremos buscar que se desarrollen dentro del producto. Bien. El Código Alimentario Argentino enumera a muchos productos dentro de lo que son embutidos secos, ¿sí? Ustedes, yo les puse algunos como cervelat, chorizos a la española, y están todas las definiciones de estos embutidos secos y cómo están elaborados, a base de qué tipos de carne, con qué tipo de aditivos y demás. En el caso de los salames, ¿sí?, nosotros encontramos que la definición dice embutido seco elaborado sobre la base de carne de cerdo o carne de cerdo y vacuno. En estas combinaciones, ustedes están acostumbrados a hablar o a encontrarse con el nombre de, bueno, de chorizos puros de cerdo o chorizos mixtos, ¿sí? En este caso, con el proceso de deshidratación. Tenemos estos salames, también pueden tener una denominación, pero que no se encuentra en el código, por eso yo se las aclaré, que, por ejemplo, el picado fino o el picado grueso no es algo que se encuentre determinado en el código, ¿sí? Si son distinciones que se hacen desde el mercado, se mencionan estas variantes, por ejemplo, de la definición que nosotros tenemos propia del salame que aporta el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Bien. Bien. Sí. Con respecto a los embutidos secos, vemos que se elaboran a partir de carne de cerdo, esto que explicaba recién, que pueden ser solamente con carne de cerdo, de acuerdo a la formulación, el tipo de embutidos secos que estemos trabajando, vacuno o su mezcla, ¿sí? Tocinos picados crudos, a los que vamos a añadir los aditivos, ¿sí? Esos aditivos son los permitidos por el código, como sal de cura, que ya vamos a ver por qué y qué hace cada uno de estos aditivos.
también azúcares, especias y otros condimentos. Bueno, para obtener un buen embutido seco es importante el proceso fermentativo de maduración y secado. Simplemente esto son los pasos que nosotros vamos a estudiar y que después en ese diagrama de flujo en donde ustedes tienen que armar para entregar la actividad, es poder detallar cada uno de estos pasos con las distintas características lo más completo que puedan, ¿sí? Nada más. Bien. Bien, entonces el embutido seco se va a empezar a desarrollar como para responder estas definiciones, ¿sí? Del código a partir del descenso del pH. El descenso del pH en un embutido seco, ¿cuándo comienza? Comienza con el proceso de fermentación que se va a dar a través de bacterias acidolácticas que van a disminuir, ¿sí? Van a empezar a actuar sobre todo el sustrato de la carne, toda esta masa cárnica, y van a generar un descenso del pH, van a transformar los azúcares y van a disminuir, ¿sí? El pH a un pH que nosotros vamos a ir controlando en todo el proceso de elaboración, y ese descenso del pH lo que va a hacer es disminuir la capacidad de retención de agua de la masa cárnica. Cuando nosotros estudiamos las propiedades de la carne, dentro de las propiedades, ¿sí? Tenemos la capacidad de retención de agua, también tenemos textura, jugosidad, color, y la capacidad de retención de agua, nosotros estudiamos que estaba influida por factores, uno de estos factores es el pH, ¿sí? Entonces, el descenso que se va a dar por la fermentación propia, ¿no? Que van a efectuar las bacterias, que son las acidolácticas específicamente, ese descenso del pH me va a ayudar a descender la capacidad de retención de agua y por lo tanto yo voy a lograr el proceso de deshidratación o de secado, ese proceso de transformación propiamente dicho. Bien. Ahora, este descenso del pH tiene que ser de manera paulatina, no puede ser un descenso muy rápido, por eso nosotros tenemos que manejar la cantidad, ¿sí? De microorganismos que van a influir en esa fermentación, cantidad de azúcares o hidratos de carbono que nosotros aportamos, ¿sí? Para poder lograr un descenso del pH que sea que no sea muy rápido, que sea equilibrado junto con el proceso de deshidratación, la pérdida de agua que se va a dar, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Hay veces que cuando compras, bueno, yo no sé mucho de salame porque no como, pero por mi mamá compra en el súper y hay veces como que viene más, como más blandito. Eso sería cuando lo hacen, digamos, cuando le bajan rápido el pH para que le crezca rápido el hongo o nada que ver. Bueno, en realidad ahí vos hablas de varios conceptos. En el caso del hongo que decís vos, cuando nosotros incorporamos microorganismos, es para lograr esta fermentación que sea adecuada, ¿sí? Vamos a incorporar un grupo de bacterias que nosotros hablamos como estos cultivos iniciadores, que vamos a incorporar como aditivos para favorecer esta fermentación dentro del embutido seco. Ahora, cuando ese pH, ¿sí? El pH no se logra, no se logra el pH adecuado, que yo voy a ir bajando ese pH, yo voy a tener una carne que va a ser mucho más exudativa, ¿sí? Voy a tener una masa cárnica, no deshidratada como la que debería estar, sino que va a tener, es lo que vos podés mencionar como que está más jugosa, es una carne que incluso parece que estuviera más ahí como un brillo más marcado, pero no es asociado a la grasa, sino que es asociado a la humedad presente en la masa cárnica, ¿sí? Claro. Estos son todos defectos. Cuando nosotros no trabajamos bien estos aspectos, estas cantidades en la formulación, vamos a tener después una serie de defectos o una serie de alteraciones en el producto terminado, ¿sí? Con respecto al pH, nosotros tenemos que acordarnos que partimos de un pH de una materia prima, ¿sí? La carne va a tener un pH que va a ser de 5.5, ¿sí? Bien. Vos
Nosotros recordamos que ese pH se obtiene a través de todo este proceso de cómo nosotros obtenemos la carne y todo ese proceso después de maduración hasta que, de acuerdo al Código Alimentario Argentino, nos permite, después de la faena, después de 24 horas, recién poder acceder, ¿no es cierto?, a la carne una vez que se ha producido toda esa transformación de músculo, ¿no es cierto?, en carne. Ahora, ese pH, nosotros partimos con una materia prima con un pH determinado. No siempre el pH de esa materia prima va a ser exactamente igual. Por eso Claro. la calidad de la materia prima va a ser diferente. ¿Sí? Si nosotros, ese salame que vos, a lo mejor tu mamá o que alguien puede probar, vas a ver que son diferentes porque la materia prima con la que ya inicia es distinto. Entonces, si yo ya voy a trabajar con un pH distinto, yo voy a tener que tener cuidado en cómo lo voy a bajar ese pH para que no sea un descenso ni muy brusco, ni que me quede un pH alto que no me permita lograr la deshidratación que yo necesito, ¿sí? Claro, lo vamos adecuando, digamos, según el pH que tengamos inicialmente. Claro, claro, Claro. porque si vos tenés una carne, a ver, para explicarte, si tenemos una carne que tiene un pH elevado, va a ser una carne que va a estar con mayor capacidad de retención de agua, son esas carnes hinchadas, ¿sí? Y cuando el pH desciende de una manera, porque el glucógeno comienza, digamos, a utilizarse de una manera, es poquito el glucógeno que hay en esta transformación de músculo a carne, entonces el pH baja, pero no alcanza a bajar de una manera hasta un 5.5, te va a quedar un pH alto, vas a tener una carne hinchada, ¿sí? Una carne con gran retención de agua. Entonces ya puedes partir de ahí con una materia prima que a vos no te va a ayudar para nada en la elaboración de un embutido seco, ¿sí? Claro. Y por otro lado, si el descenso es muy brusco, ¿sí? Del pH, tenés el pH, digamos, logra el punto isoeléctrico de las proteínas, vas a tener un desprendimiento del agua, de las proteínas miofibrilares específicamente, entonces vos vas a levantar así muy ejemplar, te lo digo así para hacerte gráficamente, vas a levantar el trozo de carne y vas a ver un exudado, ¿sí? Que no es un exudado externo, literalmente vas a ver que gotea, ¿sí? La Ah, carne. sí, como el suerito ese que le chorrea. Exactamente. Exactamente, eso se da generalmente porque tenemos un pH, ¿sí? Justamente es una carne PC, es una carne que va a ser mucho más blanda y obviamente toda esa pérdida de agua, de líquidos, va a llevar y va a arrastrar a proteínas, minerales Claro, y demás, ¿sí? claro, sí. Claro, o sea, siempre, digamos, la calidad de la materia prima, digamos, básicamente. Es básicamente, sí, Claro. por eso cuando nosotros hablábamos a ver si yo te puedo, voy a intentar. Estoy intentando acá. Ahí vos me ves a mí y dejaste ver las power, ¿está bien? Ahí te llegó la Sí, imagen. sí, sí, Bien, igual la veo también chiquitita abajo me sale. perfecto. Bien. Bueno, no sé si se han podido conectar a algunos de los compañeros. Bueno, hoy a la mañana eran un montón. De repente, no sé, había 68 conectados, no me preguntes. Pero bueno, se ve que la mañana les sirvió, así que bueno, vamos a aprovechar. Bien, Es- lo que yo te explicaba, Cami, con el tema de la calidad. La calidad es fundamental, la calidad de la materia prima que nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros hablamos de calidad del producto terminado, de este embutido fresco o el embutido seco o de una salazón, la calidad de ese producto terminado, ese concepto de calidad, está relacionado con los conceptos de calidad de la materia prima que nosotros la vamos a elaborar desde el inicio, ¿sí? De esa materia prima. Y eso hace que nosotros tengamos una idea de lo que es la calidad de la carne desde la producción, la calidad para la industria, la calidad para el consumidor, la calidad para el comerciante, digamos, todos esos conceptos de calidad son los que van a aportar a la calidad final, ¿sí? De nuestro producto terminado. Entonces,
es importante la calidad con la que nosotros vamos a partir. Ahí me quiero fijar algo. Voy a ver si me sale. Acá, vamos a mostrar mi pantalla. Quiero ver, vos decime, Cami, si podés ver la pantalla. ¿Ahí la ves? Sí, ahí estoy Power. Vas a ver el Power, perfecto. Bien, entonces, eso es importante con el tema del pH, ¿sí? Porque te dice, como consecuencia del descenso del pH y la desecación, te dice cómo se va a disminuir la cantidad de bacterias que van a ser indeseables, la desecación y la deshidratación va a permitir este descenso del pH, te va a permitir la conservación del producto, ¿no? Acuérdate que el tratamiento de deshidratación y de secado, propiamente dicha, es como que apuntan a disminuir esa actividad del agua. La actividad del agua en un producto cárnico es importante porque nos va a limitar una cantidad de microorganismos que van a moverse y van a poder trabajar en esa cantidad, en esa actividad de agua, ¿sí? La carne es muy rica en agua, la actividad de agua es muy elevada, hasta 0,96, lo que lo hace a la carne como materia prima, nuestra carne fresca, como un producto muy perecedero. Entonces, con las distintas etapas, ¿sí?, de procesos de elaboración, nosotros, de acuerdo al producto que elaboramos, vamos a modificar esa actividad de agua. Pero el modificarlo no significa que con eso yo voy a evitar la presencia de microorganismos, sino que voy a tener otro tipo de microorganismos, y lo que sí estoy achicando el rango de microorganismos que van a alterar o generar defectos en el embutido, ¿sí? En el caso de un embutido seco, que es un producto, es un alimento que tiene una actividad de agua intermedia dentro del grupo de la clasificación de alimentos, en cuanto a la cantidad de agua sería un lugar intermedio, en donde tiene un 0,8 más o menos de actividad de agua, eso es importante. Bien, y también nos va a limitar la cantidad de bacterias y de microorganismos que van a influir en este proceso, ¿sí?, de fermentación y favoreciendo la deshidratación, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más? Bien, bueno, acá lo que dice que en el transcurso de la maduración y la fermentación, los procesos químicos y enzimáticos generan el característico aroma, sabor y color del embutido. Bueno, en los embutidos secos nosotros tenemos que vamos a tener toda la etapa primero de formación, ¿sí?, de picado, en todo lo que es ya los procesos tecnológicos que aplicamos para elaborarlo, y después comienza la primera etapa, ¿sí?, de la maduración, es la primera etapa de fermentación, donde va a haber un montón de cambios en las proteínas, va a haber un montón de cambios químicos, ¿sí? Después podemos hablar de una segunda y hasta una tercera etapa en esa maduración que está relacionada con lo que es la estabilización microbiana. Entonces, la primera etapa de maduración del embutido seco estaría relacionada específicamente con el color, ¿sí? Y las últimas etapas de maduración estarían ya relacionadas con aspectos sensoriales, como por ejemplo el sabor, ¿sí?, y el aroma principalmente. Bien, embutidos secos, acá tenemos, para la elección de la materia prima, como dijimos, la elección de la materia prima tiene que ser carne de calidad, ¿sí? También es importante no solamente evaluar esa calidad en cuanto a con qué pH vamos a trabajar, es importante la temperatura que tenga esa carne. Siempre trabajamos, ¿sí?, con materia prima que esté entre los 0 y los 5 grados. Y vamos a elaborar y vamos a procesar siempre más cerca de los 0 grados. Mientras más cerca de los 0 grados nosotros podamos realizar todo el proceso de elaboración de productos cárnicos, eso va a permitir que tengamos productos de calidad, ¿sí?, y que no tengamos microorganismos que puedan alterar la calidad y generar defectos en los productos que vamos a obtener, ¿sí? Bien. O sea que la parte de microbiología, ¿sí?, de la parte de la microbiología de la carne es una ciencia
que es diferente, ¿no? La microbiología para la carne fresca, la microbiología para la carne, para distintos productos cárnicos, o sea, como que tenemos un grupo grande de microorganismos que van a intervenir en distintos tiempos.